Buenos días y bienvenidos el día de hoy a este último evento del año 2021 de la Red de Género de Cicata Querétaro. El día de hoy, pues tenemos el gusto de recibir a la maestra Aurea Razo, quien nos impartirá la conferencia Hablemos de disfunciones sexuales. La maestra es licenciada en psicología, tiene un máster en sexología clínica y trabaja como terapeuta individual y de pareja. También es especialista en el asesoramiento ante disfunciones sexuales individuales y de pareja en adolescentes y adultos. Espero que esta conferencia nos ayude a todos a fortalecernos y a ir adquiriendo herramientas y estrategias que nos permitan vivir una sexualidad saludable y satisfactoria. Podemos hacer preguntas al final de la presentación, pero si tienen alguna duda que les vaya surgiendo a través de lo que nos va a ir platicando la maestra Aurea, no duden en levantar la mano, su manita virtual, y podemos atender esas preguntas. Las preguntas también las pueden mandar por el chat o las pueden hacer directamente, como comenté, al final de la plática. Entonces, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Aurea Razo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y sí, en efecto, mi nombre es Aurea Razo. Me pueden decir Aurea. Y pues el día de hoy estaremos hablando justamente de las disfunciones sexuales. Me hicieron el favor algunos de ustedes de contestar una mini encuestita con 3 datos y espero contestar pues las dudas que mandaron por ahí. Vamos a hablar de varias cosas, de las disfunciones sexuales, qué son, de la respuesta sexual humana, cómo esto se relaciona con las disfunciones sexuales, las causas más comunes para las disfunciones sexuales y algunas recomendaciones. Y si levantan su manita virtual y no la veo, les pediré por ahí que abran su micrófono porque igual y no voy a estar tan pendiente. Y muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, para hablar de las disfunciones sexuales tendríamos que hablar de, ay Dios mío, de qué es la sexualidad. Esta definición me gusta mucho porque está muy amplia. Les prometo que es el texto más largo que voy a leer. Después de esto no hay tanto texto. Y bueno, dice, esta definición se hizo en la Organización Mundial de la Salud en 2006 y dice, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida que incluye el sexo, las identidades y papeles sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Muchas veces circunscribimos el sexo o la sexualidad más bien al sexo y al coito, y no es necesariamente nada más eso. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones. Y si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. Nosotros somos seres sexuales y sexuados y vivimos la sexualidad desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que morimos. Y por último, la sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces, pues digamos que es bastante compleja. Me encantaría, si es que se puede y quieren, que prendan sus camaritas, porque así no me siento como que estoy hablándole sola a la computadora, pero si no se puede, también lo comprendo y no hay ningún problema. Bien, y después... ¿qué es una disfunción sexual? Bueno, las disfunciones sexuales son alteraciones persistentes de una o varias fases de la respuesta sexual que provocan problemas y molestias al individuo o pareja. Es importante como hablar un poquito acerca de esta definición, ¿no? Son alteraciones persistentes. ¿A qué se refiere esto? El DSM-4 y algunos autores hablan de que una disfunción sexual tiene que estar, o esta alteración tiene que estar por al menos 3 meses para considerarla una disfunción sexual. Si, por ejemplo, no tengo erección en 1 o 2 ocasiones, no necesariamente tengo una disfunción sexual, puede ser un tema situacional. Y sí, a lo largo de nuestra vida vamos a tener, digamos, alteraciones en nuestra respuesta sexual, pero si no es persistente o si no pasa todo el tiempo, entonces no necesariamente es una disfunción. Y pasa en una o varias fases de la respuesta sexual. Ahorita vamos a hablar de lo que es la respuesta sexual humana y provoca problemas y molestias en el individuo o pareja. Esto también es bien importante porque
hay que ver que la sexualidad, a diferencia de otras disciplinas como la medicina, por ejemplo, no hay un estándar específico, no hay algo que esté correcto, no hay una forma ideal, correcta de tener sexo, de vivir nuestra sexualidad. Entonces, una disfunción se considera disfunción, uno, si es persistente, y dos, si me provoca una incomodidad o molestia a mí o a mi pareja. ¿Qué quiere decir esto? Hablando propiamente del descontrol eyaculatorio o eyaculación precoz, como le llaman otras personas, si yo tengo una eyaculación al momento de la penetración y a mí no me molesta y a mi pareja no me molesta y somos felices y tenemos placer, no se considera una disfunción. Tiene que haber una molestia, una incomodidad para que sea considerado una disfunción. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Aquí, buenísimo. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la respuesta sexual humana, pero antes les quiero contar como una historia, ¿no? Había un entomólogo, un científico de bichos por ahí de los años 50 más o menos. Y él decide casarse, ¿no? Y pues se casa con su esposa y a la hora de tener relaciones sexuales empiezan a tener un buen de inconvenientes, o sea, como que no sabían por dónde, no tenían placer, no lo disfrutaban, era todo muy extraño. Entonces, como en su mente de científico, él decide, no, pues voy a ir a ver un experto en sexo, ¿no? ¿Y qué creen que pasa? Si participarían, también estaría padrísimo. Que no había expertos. Exacto, querida Regina, no había expertos en sexo en esa época, ¿no? Si bien hoy la sexualidad es un tabú, imagínense hace 70 años, ¿no? Entonces, pues no hay un experto en sexo, entonces decide él empezar a investigar acerca de la sexualidad. Y bueno, se alía con una universidad, empieza a dar clases, solo le dejaban dar clases a parejas casadas y esto también generaba un tema. Con el tiempo decide eh, pues hablar con gente, ¿no? Hacer una encuesta, hacer una investigación. Y pues con todo el conocimiento que tenía acerca de la entomología y del registro de datos, y ustedes, algunos de ustedes saben más de eso que yo, pues entrevista a 100,000 hombres por ahí de los años 60. Entonces, o sea, obviamente no había internet, bueno, y si sí había, solo lo tenía la NASA, y no había mensajes de texto, y no había WhatsApp, y no había Google, ¿cómo se llama esto que hace las encuestas? Bueno, las encuestas de Google. Entonces, pues se da la tarea gigantesca de entrevistar a 100,000 hombres en Estados Unidos, ¿no? De varias edades, y publicó un libro que se llama, si no me equivoco, La sexualidad masculina. Hay una película acerca de este señor, se llama Kinsey, es Kinsey, si gustan verla, está bastante interesante. Y en este libro pues recopila muchísima información y se da cuenta de que muchas cosas, por ejemplo la masturbación, que era un súper tabú y que era considerada pecado y que todo el mundo decía que no lo debías de hacer, pues se da cuenta que la mayoría de los hombres habían realizado esta práctica, ¿no? De la masturbación, entre otras cosas. 5 años después hace esta misma tarea de entrevistar a 100,000 mujeres. Ya se imaginarán que si fue problemático entrevistar a hombres acerca de su sexualidad, bueno, entrevistar a mujeres acerca de su sexualidad fue todavía más problemático. Y bueno, saca también un libro y pues hace toda una controversia y bueno, pero eso es chismecito, eso ya no, ya no es tan importante. El punto es que con toda esta información, él se da cuenta que hay cosas que tiene la gente en común. Y esas cosas las vamos a ver en esta gráfica, pero es importante mencionar que él hizo esta gráfica para ejemplificar la generalidad. No quiere decir que si yo no me siento identificado con esta gráfica o no me siento identificada con esta gráfica, estoy enferma o enfermo o tengo un problema. No necesariamente. Simplemente no entro en la generalidad. ¿Ok? Toda es historia para decirles eso. Pero bueno. Entonces, él habla, yo puse unas flechitas, pero cambié el fondo. Pero esto es como una gráfica. Se acaba el tiempo. No sé si ven mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Sí se ve. Okay. Hacia acá es el tiempo y hacia acá arriba es el placer. Y entonces él decide que son 5 fases, ya después hacia los años, si no me equivoco, 80s, 90s, Juan Luis Álvarez Gallo, que era un sexólogo mexicano, añade otra fase, ¿no? Pero puntualizando son el estímulo sexual efectivo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y la etapa o periodo refractario. Entonces vamos a ver cada uno de estos, porque en cada uno de estos puede haber alguna alteración que después genere una disfunción.
Entonces, ¿qué es un estímulo sexual efectivo? ¿A qué les suena estas tres palabras? Estímulo sexual efectivo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es un estímulo? No, están muy calladitos, está bien. Bueno, los estímulos sexuales efectivos, puede ser cualquier cosa que genere un reflejo de excitación. Entonces, aquí los vamos a ver más específicos. Ay, no veo porque los tengo ustedes aquí al ladito. Ok. Y los dividen en reflexogénicos y psicogénicos y exteroceptivos e interoceptivos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser externos o internos y que pueden generar un reflejo o que vienen pues de nuestra mente, ¿no? Y bueno, pueden ser el reflexogénico exteroceptivo, estímulos a genitales o tocamiento. No sé si alguno de los varones que están aquí presentes cuando estaban en la adolescencia, el roce del pantalón con el prepucio o con el glande del pene les generaba una erección. ¿Alguna vez les pasó? Y que no necesariamente estaban pensando en algo sensual, pero este estímulo mecánico externo genera una respuesta de excitación, que es la erección. Y después están los interoceptivos, también hablando de los varones, ¿no? No sé si en las mañanas, por ejemplo, se despiertan con una erección. Eso es muy común y tiene que ver con un reflejo interno del llenado de la vejiga que estimula el nervio pudendo, es decir, es un estímulo mecánico y que genera este reflejo de la erección. En las mujeres, por ejemplo, hay algunas mujeres que reportan que cuando usan ropa muy apretada y van caminando, lubrican y no saben por qué. Y generalmente tiene que ver con este estímulo mecánico en el área de los órganos sexuales pélvicos externos. Bien, y después están los psicogénicos exteroceptivos, es decir, los que están de afuera, que puede ser el olfato, la vista, el gusto, el oído, y los interoceptivos, que son las fantasías, los recuerdos y los sueños. Entonces, ahí, no funciona esto. Un momento, ahí está. No sé si ustedes se identifiquen cuáles son las cosas que los excitan o que generan una sensación de excitación. Puede ser desde ver un hombre guapísimo como Henry Cavill sin playera, por ejemplo, o puede ser a mi pareja, o puede ser los pies de alguien, o puede ser la lencería, puede ser una planta, puede ser cualquier cosa, una fantasía también, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene estímulos sexuales efectivos diferentes. Y también lo interesante acerca de los estímulos sexuales efectivos es que pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando yo estaba joven me encantaba Zac Efron, ¿no? Y lo veía y yo tenía una reacción refleja de excitación. Pero hoy día la verdad es que ya no me llama él la atención, ¿no? Entonces a lo largo de nuestra vida pueden ir cambiando y también pueden ir regresando. Bien, posteriormente está la excitación. Y para la excitación, yo los llamo como switches, como que se van prendiendo los switches de la excitación y pues va aumentando la sensación de placer, ¿no? ¿Cuál sería? Y ya les di yo una pista. O cómo me doy cuenta como hombre que estoy excitado. ¿Cuál es la primera señal, el primer switch que se prende? Aquí el querido amigo que tiene su cámara prendida. Vamos, participa. Sí, claro, la erección. La erección. Buenísimo, sí. Esa es la más común y la más notoria, sin embargo, no es la única. Ajá. ¿Qué pasa? Se nos acelera el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, a veces hay sudoración, las chapitas de los pómulos, pues como que se ven, ¿no? Antes no se veían y ahora se ven. También los testículos se pegan a la base del pene. Cuando estamos muy excitados, el glande o la punta del pene se pone como muy morada. Si se fijan, en la parte de aquí abajo dice que es vasocongestiva. Todos estos reflejos, todos estos switches, como estamos llamando, tienen que ver con la vasocongestión, que es decir, el llenado de la sangre, ¿no? Y bueno, entre otras. Y para las mujeres, aquí le voy a pedir a la querida Regina que pueda participar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy excitada? ¿Cuál es así como lo más común que escuchamos, inclusive en los chistes o en las películas? ¿Cómo sabemos que una mujer está excitada generalmente? Pues también podría ser una lubricación. Exacto, la lubricación Podría es la ser más pues común. también este rubor, esta agitación. Tal cual.
exacto. La más común es la lubricación, pero sí, también existe la ruboración, la alteración del ritmo cardíaco, la respiración agitada y las mamas se nos inflaman entre un 15 y 25% porque va más sangre hacia ellas. Los labios mayores de la vulva se hinchan un poquito, se engrosan, inclusive si somos de un tono de piel más claro, que yo no, ¿verdad? Pero si somos de un tono de piel más claro, se ve como los labios mayores se enrojecen, inclusive se abren un poco y dejan ver los labios menores, el clítoris se erecta un poco y el capuchón del clítoris se retrae. También la sudoración, entre otras cosas. Algo de lo que se dio cuenta también Kinsey cuando estaba haciendo como estas preguntas es que, y no sé si ustedes lo han notado, y algunos teóricos dicen que tiene que ver pues con situaciones de género, ¿no? La hipersexualización de los hombres y la hiposexualización de las mujeres en nuestra sociedad. Y es que el proceso de excitación o la prendida de los switches, por decirlo de alguna manera, es más rápida en los hombres que en las mujeres. Ajá. Entonces, esta línea que puse aquí, ¿sí? Representaría a algunas mujeres, no a todas. Entonces, él se dio cuenta que los hombres llegan más rápido a aprender todos sus switches de la excitación que las mujeres. Nos toma un poquito más de tiempo. ¿Sale? ¿Hasta ahí claros? Bueno, posteriormente viene la meseta, que es cuando ya llegamos a aprender todos los switches. Ajá. Y aquí es donde a veces vamos a ver el tema de la preorgasmia, anorgasmia, el discontrol eyaculatorio o eyaculación precoz, pero ahorita lo vamos a ver como más en detalle. Y esta fase también es vasocongestiva. Posteriormente tenemos el orgasmo. ¿Qué es el orgasmo? Hay dos definiciones que a mí me gustan. La primera es pues la más fisiológica, que es la contracción y descontracción de los músculos que nos genera una sensación de placer. Y les voy a pedir que hagamos un ejercicio muy, muy rápido. Les voy a pedir que aprieten sus puños fuerte, fuerte, fuerte. Así hasta que les duela. Y ahora suelten. Ok. De primera sentimos más relajado y a veces hay como una sensación como de descanso, un poquitito de placer. Eso sucede, pero muchas veces y sobre todo en la zona pubococcígea, aunque se expande también a lo largo de nuestro cuerpo. Esa es la definición fisiológica. Y la definición psicológica que a mí más me gusta es la de la sensación subjetiva máxima de placer. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada persona va a ser distinto, por eso es subjetiva, y máxima de placer. O sea, que en este momento es el mayor placer que he sentido en este lapso de tiempo. Los orgasmos tienen una particularidad y es que nunca, o generalmente nunca, no sé si eso está bien dicho, no son iguales, ¿sí? Puede ser que hoy tengo un orgasmo maravilloso y me conecté con el universo y el día de mañana mi orgasmo sea un poquito más chiquito, ¿no? ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. ¿Con qué tiene que ver? Con muchísimos factores, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, es como si hoy nos vamos de fiesta y tomamos un poco, nos embriagamos y nos dormimos a las 3 de la mañana y mañana te digo, a las 5 de la mañana voy y te levanto y te digo, es que tenemos una carrera de 10 kilómetros. ¿Cómo creen que nos vaya a ir? Igual y ni nos paramos a la carrera, ¿están de acuerdo? Entonces a veces le exigimos a nuestro cuerpo, ¿no? En el tema sexual, cuando tenemos en nuestra vida un montón de cosas pasando y entonces pues no obtenemos la misma respuesta que si estuviéramos bien descansados, relajados y nos hubiéramos quedado en casa a dormir temprano, ¿no? Bien, veo que hay algo en el chat, pero no sé si son preguntas. Inflamación en los labios vaginales. Sí, supongo que era respuesta a mi pregunta de la excitación de las mujeres. Muchas gracias. Y posteriormente, bueno, y otra cosa importante a mencionar en el orgasmo es que sobre todo en los hombres, no conozco una mujer que le pasa así, pero a los hombres sí, es que generalmente asociamos que el orgasmo y la eyaculación son lo mismo. Sin embargo, no es así. Casi siempre vienen acompañados, pero hay orgasmos sin eyaculación y eyaculación sin orgasmos. Ajá. Cuando hay un orgasmo y no hay eyaculación, generalmente pasa lo que llamamos como eyaculación retrógrada. No hay mayor problema, el cuerpo lo reabsorbe y no es como tal una disfunción sexual, aunque en algunas ocasiones pues estamos acostumbrados a que orgasmo es igual a eyaculación, entre comillas, y decimos no te veniste, es que no te gustó, es que porque lo fingiste, es que dime la verdad, estás con otra y viene una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad no, pues no es una disfunción sexual como tal, ¿sale? Posteriormente viene la resolución y ahí es donde yo le digo a mis pacientes, como cuando se van ya apagando los switches, ¿no? Poco a poco. Entonces nuestro cuerpo regresa al estado basal en el que estuvo cuando o previo al estímulo sexual efectivo.
Y posteriormente viene la fase refractaria. ¿Qué es la fase refractaria? Es como si yo les dijera, es que a mí me encanta el pastel de chocolate. Entonces llega Regina y me da un pastel de chocolate así delicioso y ya yo me lo estoy comiendo y lo estoy disfrutando muchísimo y estoy así comiéndome la última cucharada y llega, ay, se me perdió el nombre de alguno de ustedes, llega Cristina y me dice, ten, otro pastel de chocolate y yo como, pero es que ya no quiero. Pero es que a ti te encanta el pastel de chocolate, o sea, sí, pero pues me acabo de comer uno, o sea, pero no, a ti te encanta el pastel de chocolate, me mentiste, no, no te mentí, pero me acabo de comer uno y pues mi cuerpo ya no quiere pastel de chocolate. Entonces, es lo mismo, en esta fase refractaria, el estímulo sexual, que de principio fue efectivo, en este tiempo no va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo acaba de pasar por este ciclo, ¿no? Y bueno, también hay mujeres y hombres que son multiorgásmicos. ¿Qué pasaría? Que se repetiría orgasmo, meseta, ¿qué tan largo? Depende de la persona, orgasmo, meseta, orgasmo, meseta, orgasmo, meseta, ¿no? Y la fase refractaria tiene una particularidad y es que generalmente, no siempre, a los hombres, conforme se van haciendo más grandes, conforme envejecen, esa etapa refractaria se va haciendo más larga. Si se fijan, aquí puse la flecha del tiempo, pero no puse minutos, ni horas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, la realidad es que no hay un estándar de tiempo ideal para que una relación sexual sea saludable o placentera. Y también si se fijan, en ningún momento yo dije aquí penetración. Entonces puedo tener una respuesta sexual humana sin pensar en la penetración o el coito. Ajá. Esto puede hablar de masturbación, ¿sí? Haciéndolo yo mismo conmigo, o puedo tener una interacción sexual con mi pareja sin tener coito y tener todas las etapas de la respuesta sexual humana. ¿Hasta ahí alguna duda? Buenísimo. Ahí. Ahí está. ¿Cómo se clasifican las disfunciones sexuales? Hay disfunciones sexuales primarias, secundarias y situacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primarias es que desde que comencé mi vida sexual existe una alteración de alguna de estas etapas. Secundaria quiere decir que siempre tuve un funcionamiento, pongo entre comillas normal, porque normal lo uso en el sentido estadístico y no en el sentido coloquial donde decimos es normal y me quiero referir a si está bien o si está mal, ¿vale? Entonces, las alteraciones secundarias son cuando tuve, digamos, una vida sexual normal, sin alteraciones, y de repente pasa algo y cambia. Y las situacionales, bueno, les voy a dar ejemplos. En las secundarias, tenía un paciente que tuvo una nueva novia, y con esta novia no tenía erección. Había tenido 5 novias antes, con ninguna de ellas había tenido ningún problema con su erección, y con esta nueva novia tiene un problema de erección. Entonces, esta es una disfunción secundaria. Y después están las situacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertas situaciones específicas tengo una alteración de alguna de estas etapas. Tengo un paciente nuevo, de hecho llegó el día de ayer, y él comenta que con su esposa le cuesta mucho tener una erección y mantenerla. Sin embargo, con sus amantes no tiene ningún problema. Y ha tenido amantes de 5 años, de 2 años, de meses, y con ninguna de las amantes ha tenido temas con su erección, pero con su esposa sí. Entonces, esta es una disfunción sexual situacional. ¿Tiene sentido? Ok, vale. Y vamos a ver, bueno, cuáles son. Entonces, aquí está. Bien, aquí se las puse de acuerdo con la respuesta sexual humana. Entonces, para el estímulo sexual efectivo tendríamos a la apatía o a la disritmia, es decir, la apatía es cuando pues no me dan ganas, por decirlo así, y es una disminución en el, ahí se me fue la palabra, en el borde, en la sensibilidad, sí, vamos a decir sensibilidad, en la sensibilidad al estímulo sexual efectivo. Y la disritmia es generalmente es más cuando estamos en pareja, que una persona tiene menos sensibilidad al estímulo sexual efectivo y la otra mucho. Entonces, no están como a la par. ¿Tiene sentido? Ok. En la excitación estas son para la mujer, ahorita vemos las del hombre. La falta de lubricación, la preorgasmia. La preorgasmia es cuando tengo se prenden todos mis switches,
pero no tengo la capacidad de llegar al orgasmo, inclusive pierdo y me salto el orgasmo y voy hasta la resolución, pierdo la excitación sin llegar al orgasmo. La multiorgasmia pues no sería una disfunción sexual como tal necesariamente, a menos que a una persona le moleste, entonces probablemente podremos hablar de una disfunción. Y la anorgasmia, que quiere decir que no tengo el orgasmo. ¿Por qué hacemos la diferencia entre estos dos? Bueno, porque tiene que ver con procesos psicocognitivos diferentes, ¿sale? Y posteriormente en el tema de la vejez. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la vejez, sobre todo el tema del climaterio, que conocemos más como menopausia, hay una disminución o un cambio en la producción hormonal que puede adelgazar las paredes vaginales, puede limitar o disminuir la producción de lubricación, eh, y eso es una causa natural. Ahorita vamos a ver las causas. Posteriormente, en los hombres, tenemos igual la apatía o la disritmia, posteriormente la incompetencia o disfunción eréctil, o sea, no tener la capacidad de tener una erección. En la fase de la meseta, la incompetencia o descontrol eyaculatorio, que también le llamamos eyaculación precoz. Posteriormente, la anorgasmia o multiorgasmia, que como les decía, no necesariamente es un problema. Y por último, la vejez. Como les decía también, el tema de, no necesariamente el climaterio, porque los hombres no tienen climaterio, pero sí el desgaste corporal, vaya, sobre todo las paredes de las venas y las arterias se adelgazan y genera en ocasiones, ¿cómo se llaman? Erecciones menos firmes, ajá, y también hay como comorbilidad con otras enfermedades, ¿no? Y bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Creo que no, ¿verdad? No, ninguna. Bien. Y de ahí nos vamos a las causas de las disfunciones sexuales. Entonces, como veíamos en la definición de sexualidad, pues la sexualidad se ve afectada, comillas, sin intentar que sea negativo, por varias áreas, ¿no? Principalmente biológicas, psicológicas y socioeducativas. En las causas biológicas hablábamos ahorita de las naturales, hablábamos de la menopausia y del envejecimiento, pero también están las patológicas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades que pueden tener como síntoma problemas en la erección, problemas en la lubricación. Entre ellas, las más comunes son la diabetes, las enfermedades renales y renales, riñones, sí, las enfermedades renales y déjenme les digo la otra, y el alcoholismo. Bien, en las iatrogénicas se refiere a causadas por cirugías, por ejemplo, la episiotomía, que es como cuando tienes a un bebé y entonces la vagina se desgarra o te cortan para que pueda salir el bebé, y a veces cuando reconstruyen esas partes del cuerpo, pues no lo reconstruyen muy bien y entonces genera problemas como dispaurenia. Esta se me olvidó mencionar, pero ahorita se las digo. Dispaurenia es dolor, ya sea antes, durante o después de la relación sexual. Y también están las farmacológicas, o sea, hablemos de las drogas, ya sea las drogas permitidas o legales o las drogas ilegales. Por ejemplo, los ansiolíticos y los antidepresivos generan en muchas ocasiones la disminución del deseo sexual, y hay algunos otros que generan la dificultad para mantener una erección o para llegar al orgasmo. Después tenemos las psicológicas, que en mi práctica pues, son las más comunes, porque generalmente me llegan después de que ya fueron al urólogo, después de que ya fueron al ginecólogo, pero para mí es súper importante cuando una persona llega a mi consulta, chequemos también la parte fisiológica, ¿no? Y la más común de estas es la ansiedad por desempeño. ¿Qué es ansiedad por desempeño? Pues que estoy tan emocionado o emocionada, tan nervioso, nerviosa o tan feliz que no me desempeño de la manera que yo quisiera. O que pongo ¿cuál sería la palabra? Mis estándares, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y que no es mía, pero se las voy a compartir, y es acerca de la pornografía puntualmente, ¿no? Y dice algo así como querer aprender a tener sexo viendo pornografía es como querer aprender a manejar viendo Rápido y Furioso.
¿Les hace sentido? Porque las dos son ficción, ¿están de acuerdo? Y entonces en Rápido y Furioso, pues los coches son coches carísimos, especiales, diseñados específicamente para eso, son actores, hay cortes de cámara, hay toda una producción atrás generando la película. Igual en la pornografía, ¿no? Se escogen actores específicos que tienen la vulva, los senos o el pene de cierta manera, y que en alguna otra ocasión hablaremos de los cánones de belleza hegemónicos, y que hay cortes de cámara. Y también es importante mencionar, ¿no?, que la pornografía está hecha por hombres y para hombres. Entonces, mucho de lo que vemos en la pornografía, pues no está el placer sexual femenino ahí, ¿no? Entonces, a veces tenemos como estos estándares de quiero durar 50 minutos y quiero penetrar y penetrar y penetrar, porque yo veo que en la pornografía la mujer grita y se deshace cuando la penetran como si no hubiera mañana. Y pues eso no es necesariamente la realidad, ¿no? Pero ¿dónde más aprendemos a tener relaciones sexuales? Y es una pregunta que yo les hago a algunos de mis pacientes y la mayoría contesta en la pornografía, ¿no? Porque no hay nadie que nos enseñe, o al menos yo no conozco a alguien que nos enseñe desde chicos a cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces también estos estándares que nos ponemos por la pornografía o por la sociedad, que también tiene que ver con los estereotipos de género, y les hablaba hace rato de la hipersexualización y la hiposexualización de la mujer, ¿no? Y esto tiene que ver pues con el género y con la sociedad. Y bueno, a los hombres los hipersexualizamos como, bueno, un hombre de verdad tiene que tener un pene grande, comillas, o sea, pongo comillas, y todo esto que voy a decir es un mito y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Tiene que tener un pene grande, tiene que tener erecciones firmes grado 4, tiene que tener sexo a la primera de cambio y se le tiene que poner dura cuando ve una mujer, y entre más mujeres penetre mejor, y entre más musculoso sea y entre más guapo sea mejor, y entre más dinero tenga mejor, y si dura más de 50 minutos es un macho alfa, lomo plateado y todo lo que quieran decir. Estas cosas generan muchísima ansiedad a la hora de tener relaciones sexuales por querer llegar a estos estándares. Y en las mujeres, por el contrario, pasa el tema de la hiposexualización, que quiere decir que negamos la sexualidad de la mujer. Mucho de esto tiene que ver con, pues sí, nuestra naturaleza de mexicanos como católicos, ¿no? Y en este tema de la virginidad y de esperarnos al matrimonio, tuve un caso de una pareja que llegó porque él pensaba que ella era asexual y que tenía un problema y que estaba enferma y se quería divorciar porque ella no quería tener sexo con él, ¿no? Y ella se casó virgen, y entonces en cuanto empezaron a tener sexo, él esperaba que tuvieran sexo todos los días. Y ella me decía a mí, pues es que, o sea, es la primera vez que yo lo hago, y él me dice, desvístete, vamos a tener sexo, y yo no pensaba que el sexo fuera así. Y él, su quejar es que no me deja verle los pechos, no me deja verla desnuda, ¿y por qué? Y bueno, lamentablemente se separaron, ¿no? Pero el punto aquí es que estamos la mayor parte de nuestras vidas con esta parte de la sexualidad siendo negada, que a veces hay mucha culpa a la hora de tener relaciones sexuales, sobre todo en las primeras veces, o inclusive todavía hasta que estamos ya mayores, ¿no? O sea, hay mucha ansiedad por todo lo que puede pensar la gente de mí, en lo que me convierte, ¿no? Hablando de este tema de, eres una zorra o eres una puta, si tienes relaciones antes de que te cases, o si tienes relaciones con más de una persona. Entonces, toda esta negación de la sexualidad de las mujeres también genera problemas de ansiedad y que genera disfunciones sexuales posteriormente. Hasta ahí estamos. Digo, ahí podríamos hablar un buen rato, pero no, tampoco los quiero aburrir. Mecanismos de defensa como la evitación, la negación, la intelectualización, entre otras cosas, y la personalidad, ¿no? Y las socioeducativas que tienen que ver y que están como interrelacionadas con todo lo que acabamos de platicar, con los mitos, tabúes y la religión. Ajá. Y me voy a regresar tantito para platicarles. Ay, ¿cómo lo puedo hacer más chiquito? Bueno, ahí. Generalmente en esta fase de incompetencia eréctil o la falta de lubricación está muy relacionado con el tema de la ansiedad por desempeño. Ajá. También tiene que ver con la comunicación de pareja. Y si nos vamos un poquito, déjenme, me voy a las recomendaciones. Okay, ya casi se nos acaba el tiempo.
Mis recomendaciones en general son comunicación con la pareja. ¿Por qué? Porque es un tema del que generalmente no hablamos en pareja, ¿no? O sea, sí tenemos sexo y sí, pues es que él debería de durar 15 minutos, yo pienso, y no lo dura, pero nunca se lo digo porque no se vaya a sentir mal y luego qué va a decir de mí, que seguramente estuve con alguien más y por eso yo sé este tipo de cosas y entonces va a pensar que yo soy una zorra y entonces mejor me quedo así y no tengo placer cuando tengo relaciones sexuales. El 30% de las mujeres en México mayores de 60 años reportan no haber tenido jamás un orgasmo. Está cañón, ¿no? Y aquí hay otra cosa. En alguna de las preguntas que me mandaron decía, las mujeres tienen dificultad para tener orgasmos. Hubo una encuesta que se hizo con hombres y mujeres heterosexuales y hombres y mujeres homosexuales y lesbianas, ¿no? Y se dieron cuenta que los hombres heterosexuales, el 90% de las veces que tienen relaciones sexuales tienen orgasmo. Las mujeres heterosexuales, menos del 60% de las veces que tienen relaciones sexuales tienen un orgasmo. Por el contrario, los hombres homosexuales reportan que el 90% de las veces que tienen relaciones sexuales tienen un orgasmo y las mujeres lesbianas reportan que más del 80% de las veces que tienen relaciones sexuales tienen un orgasmo. ¿Cuál es el problema? Hay muchas respuestas, pero lo importante aquí es que no es necesariamente que las mujeres difícilmente tengamos un orgasmo, es que la mayoría de las ocasiones el sexo se circunscribe a la penetración y el clítoris de la mujer está fuera de la vagina. No quiere decir que nos sintamos dentro de la vagina, pero nos enfocamos más en la penetración que en todo el demás cuerpo que también nos puede proveer de placer. Y también en el tema de la comunicación de pareja, pues sí, estamos acostumbrados, ¿no? A que, y esto es contraproducente para los hombres y para las mujeres, ¿no? Que los hombres deben ser los responsables de darme un orgasmo, porque es un hombre y él tiene que saber cómo hacerme venir, porque si no, no es un buen amante. Malas noticias, cada quien es responsable de sus propios orgasmos. Claro que si estamos en pareja y te digo, me gusta así, me gusta así, me gusta así, y tú no lo haces, bueno, ahí sí ya también, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Pero sí no es responsabilidad del hombre que una mujer tenga un orgasmo. También es mi responsabilidad como mujer conocer, ¿no? Claro que en esta sociedad, pues, hay que ir a terapia, ¿no? Para deconstruir todos estos tabúes religiosos y sociales acerca de mi propia sexualidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es importante decir qué me gusta, qué no me gusta, obviamente contacto y con compasión, ¿no? Tenemos participaciones, perdón, Aurea, mano sí. levantada y a cargo en el chat. Sí. Déjenme abro el chat. El conocimiento del cuerpo de la mujer permite utilizar esos conocimientos con más mujeres, comunicación sin tanto miedo a hablar de sexo. Estoy muy de acuerdo. Sí, es un comentario semejante porque es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces no hablo porque no quiero que digan que soy una zorra y después pues no recibo lo que quiero y después me siento mal y después no hablo y entonces es así como se va perpetuando, ¿no? El problema. Totalmente. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Y les decía, me han llegado varios pacientes hombres, porque también es otra cosa. Las disfunciones sexuales en los hombres son muy visibles, ¿no? O sea, el pene no se erecta y entonces imposibilita el coito. Entonces, inmediatamente, y pongo entre comillas, porque hay pacientes que se han tardado 18 o 20 años en ir a terapia porque esto sucede, es algo que se ve inmediatamente, ¿no? El pene no se levanta en el caso de la disfunción eréctil y van inmediatamente a terapia. Sin embargo, en las mujeres, el no tener orgasmos no se nota. El dolor no necesariamente se nota, la lubricación no necesariamente se nota. Y son, en porcentajes, son muchas menos las mujeres que acuden a terapia para resolver sus disfunciones sexuales, porque socialmente no tenemos permitido hacer placentero este momento que es la sexualidad. Y también tiene que ver con que la sexualidad la hemos visto desde el punto de vista reproductivo y no necesariamente placentero, ¿no? He tenido varias compañeras que me comparten de sus abuelas o inclusive de sus madres, de pues es que lo tenía que hacer, era mi obligación como esposa, ¿no? Tener sexo con mi marido y tener hijos. Y algo que es súper importante recalcar es no es obligación de nadie tener sexo. El sexo debe ser consensuado, seguro y saludable. ¿Y qué les iba a decir la otra cosa? Sí, que hay que tener compasión a la hora de comunicarnos, porque tampoco se trata de decir ahí, es que
duras 2 minutos y qué oso, ¿no? Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué duras 2 minutos? Te acompaño en este proceso, porque no siempre, pero sí a veces, mi léxico tan amplio. En algunas ocasiones, las disfunciones sexuales son un síntoma de algo que está sucediendo en la relación de pareja. No siempre, pero en algunas ocasiones lo es. Entonces es importante acudir a terapia individual o de pareja para resolver este tipo de temas. Otra de las recomendaciones es tener en cuenta que no hay una forma ideal de tener sexo, que era lo que hablábamos desde el principio, contemplar el contexto. Esto tiene que ver con la fiesta a la que nos vamos a ir al rato que les decía, ¿no? O sea, si yo estoy cansado, si estoy estresada, si fue un día difícil, si nos enojamos hace rato, si estoy triste, difícilmente voy a querer tener sexo. Entonces, ¿por qué obligarme a mí mismo, a mí misma, a tener sexo cuando sé que no estoy en la disposición? Otra de las causas naturales, hablábamos de algunas patologías, pero también, o sea, cuando te da gripe y tienes gripa o gripe, no sé cómo se dice, y cuando tienes fiebre y estás acostado en tu cama, ¿te dan ganas? Cuando te fracturas la pierna y no te puedes ni mover y te duele todo el cuerpo, ¿te dan ganas? ¿No? Entonces, no necesariamente tendríamos que tener ganas todo el tiempo, y esto también va como muy enfocado a los hombres porque es una de las presiones sociales, ¿no? Y, y causa problemas muchas veces en pareja porque es que no tengo ganas y entonces mi esposa o mi pareja piensa que le estoy poniendo el cuerno, que ya no me gusta, y eso también nos pasa a las mujeres, que vemos que esto está pasando y nos culpamos a nosotras. Es que ya no me quiere, es que ya no le gusto, es que no soy suficiente, ¿no? Y esto hay que también trabajarlo en terapia. Las metas. Una pregunta que a mí me tronó la palomita cuando me la hicieron es, ¿para qué tengo sexo? Y me gustaría que, si me quieren contestar, buenísimo, y si no, no pasa nada, pero que sí piensen ustedes, ¿para qué tengo sexo? No por qué, ¿para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Qué busco obtener cuando tengo sexo? Y la verdad es que no se lo hago a todos mis pacientes, pero sí a la mayoría, y las respuestas son súper variadas y nos ayuda a entender en muchas ocasiones qué está ocasionando esta problemática o esta inconformidad con su vida sexual. He tenido personas que me dicen, ¿para qué tengo sexo? Para tener placer. ¿Okay? Y hay otras que me dicen, para unirme con mi pareja, para generar una conexión, para complacer a mi pareja, porque es mi obligación, para pasar tiempo juntos, para sentir que me quiere, para que sienta que lo quiero. Entonces, depende de la respuesta. No hay respuestas buenas ni respuestas malas. Es nada más para darnos cuenta en dónde estamos parados en cuanto a nuestra sexualidad y para qué la utilizamos. ¿Sale? Y la otra es el tema de darme cuenta si estoy como espectador o estoy como partícipe cuando estoy teniendo relaciones sexuales. Yo les digo a mis pacientes, la ansiedad por desempeño es como estar acá arriba en lugar de estar disfrutando allá abajo. Ajá. Si estoy pensando, y a las mujeres normalmente nos pasa un poco más este tema de en esta posición se me cuelga la pancita, se me ve la estría, en esta posición me veo gorda, se me hace la lonja, si me ve desde abajo seguro se me ve la papada, y entonces estoy en mi cabeza pensando como espectador cómo me ve el otro en lugar de estar participando activamente. Y como hombre, ¿no? Le estoy empujando con suficiente fuerza, la tengo dura, ya se me bajó un poquito, todavía no. ¿Qué estoy haciendo? Le debería cambiar de posición. Seguro va a pensar que estoy aburrido porque solo me sé esta y entonces déjame intentar esta posición que no sé si me gusta y entonces estoy acá arriba en lugar de estar sintiendo en el momento. Y pues bueno, para dejar un poquito de momento para preguntas y respuestas, hasta ahí lo que les quería decir. Los escucho. Ahí está la bibliografía. Son 3 libros por si los gustan pues buscar y leer. Están bastante interesantes. Muchísimas gracias, maestra Aurea Razo. Es muy interesante todo lo que nos comentas este día. No sé si haya alguna pregunta. ¿Gustan abrir sus micrófonos o mandarla a través del chat? También si quieren mandarla en anónimo directamente a mí, al cabo que yo no los conozco. Sí, también se vale mandarla ahí. Sí, Regina, por favor. Sí, fíjate que específicamente en materia de género, a mí me impacta mucho cuando dices que la mayoría de las personas que van a consulta son hombres. Y esto contrasta con la cifra que nos dices, por ejemplo, del 30% de mujeres que no tienen orgasmo. Entonces, uno esperaría que lógicamente fueran más las mujeres que van a terapia que los hombres. Y entonces, pues creo que es una cifra ahí grave de esta sexualidad negada y de estas
pues barreras sociales, culturales que nos limitan a acceder a este tema pues de salud y de bienestar. Y muchas veces también tiene que ver en este mismo sentido de género con el tema del cuidado y el autocuidado, ¿no? Como mujeres se nos cría, sí, esa palabra no me encanta, pero bueno, se nos enseña que debemos cuidar de los demás y no necesariamente de nosotras mismas. Entonces, si el otro está bien, si el otro está teniendo el orgasmo, si el otro está feliz, entonces, cool, yo no importo, ¿no? Entonces, a veces eso dificulta el querer acudir a terapia. No sé si, no era una pregunta necesariamente, pero una aportación adicional. A mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si llegaron otras preguntas por mensaje privado. No, la Todavía. verdad no, chicos, anímense. Se animan, podríamos preguntar, por ejemplo, obviamente, pues a todos los que estamos en la red de género y tenemos hijos, nos interesa mucho saber cómo podemos cambiar esta cultura. Sobre todo a mí me importa mucho porque tenemos muchas ganas, pero es muy difícil porque estamos, en mi caso, estoy hablando nada más por mí, estoy funcionando con lo que yo he querido aprender, con lo que yo me he querido separar de la religión, de los tabús, entonces, no es lo mismo cuando, como tú lo dices, ¿no? Cuando alguien te enseña a hacer ese pastel de chocolate y te dice, ponle aquí, no le pongas tanto chocolate, ponle menos azúcar, o sea, a que tú vayas y veas en YouTube los videos o leas el recetario o lo que sea, no te va a quedar igual. Entonces, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer como papás para enseñarle a nuestros hijos pues una nueva cultura, ¿no? Una nueva forma de enfrentar la sexualidad, pues sin necesidad o antes de que se nos adelanten y vayan a buscarlo, ¿no? Por ahí películas porno, lo que les cuenten sus amiguitos, o obviamente pasa por hablar, ¿no? Pero ¿cómo le haces para entablar ese diálogo? Cuando pues ya obviamente no es porque nosotros queramos, sino porque la propia sociedad ya desde chiquititos es así, los va encastillando, ¿me entiendes? Aquí hay dos cosas, o sea, la primera sería revisarme a mí mismo, o sea, como padre de familia, cuáles son los mitos y los limitantes y las creencias que tengo acerca de la sexualidad, porque muy probablemente se las voy a pasar a mis hijos las mías. Entonces, primero conmigo mismo y después hay escuelas que contratan a sexólogos y sexólogas como yo para empezar a dar pláticas a los maestros y a los estudiantes. Entonces, si yo tengo la posibilidad de sugerir a la escuela en donde tengo enrolados a mis hijos, que nos apoyen con esta educación, es muy bueno. La otra también es acudir a un sexólogo. Yo, aparte de la maestría en sexología clínica, tengo una especialidad en sexología educativa y a una cita de orientación de la sexualidad. Por ejemplo, también, hay sexólogos que se dedican a dar talleres y cursos para niños desde preescolares, primaria, secundaria y preparatoria acerca de esto, entonces poder acercarnos a ellos. Ustedes están en Querétaro, hay una sexóloga que se llama Regina Novelo, ahí en Querétaro, la pueden encontrar en Instagram, y ella da talleres y cursos también para la prevención del abuso sexual. Entonces mi recomendación sería esa: uno, trabajar yo mismo con mis tabús y mis limitaciones acerca de la sexualidad, y dos, pues sí, tomar todas las opciones que están alrededor mío para después poder transmitir esta información. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, se contestó. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Anímense ahorita porque ya después, acuérdense que Google no tiene siempre las respuestas. Algo les iba a decir y se me olvidó. A ver, aquí Lore, muchas gracias por la charla. Ay, de nada, gracias por invitarme. A ver, de manera tan... Muchas gracias. También es importante mencionar, o sea, en el tema de la terapia clínica, no se trata como de, ¿cómo se dice? De negar o criticar las creencias, tanto religiosas como de otro estilo de los demás, ¿no? Sino se trata de entender y balancear cómo es que esas creencias pueden convivir de manera agradable con mi sexualidad. No quiere decir que si soy católico vas a venir conmigo y voy a poner a criticar a Jesús, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, sino más bien entender cómo las puedo integrar en mi sexualidad para que eso me haga sentir pues a gusto. Y
Y pues no sé si tienen más dudillas. Regina Regina está levantando la mano. A ver, los chicos de universidad y de prepa tienen más preguntas que ustedes. Los voy a regañar. Te escucho, perdón. Sí, bueno, yo sí tengo ahí varias inquietudes. Una es, y bueno, un poco retomando este tema hacia los hijos y hacia nosotros también, ¿no? O sea, ¿cómo protegernos, voy a decirlo así, cómo protegernos de la pornografía? ¿No? Y decimos, ay, ¿cómo protegemos a los niños para que no la vean? No, o sea, ¿cómo nos protegemos toda la sociedad de esta cultura idealizada y de este acceso gratuito y que está por todos lados? Y no en el sentido de que no la veas nunca, ¿no? O sea, creo que la prohibición hasta puede ser peor, ¿no? Sino realmente ¿cómo decirlo? O sea, desmitificar todo esto para proteger a los hijos, porque es un tema, y a nosotros mismos obviamente, pero es un tema importante que a veces negamos, ¿no? Yo veía una cifra de que los niños empiezan a consumir de manera importante, niños y niñas, de manera importante la pornografía a los 11 años. Entonces, realmente, ¿qué puedes tener como concepción de tu sexualidad propia a esa edad, ¿no? O sea, a lo mejor no has terminado, pues, de conocer ni lo más básico y ya estás expuesto y expuesta a imágenes, pues, muy, muy irreales. Okay. Ay, no sé si es una pregunta para una sexóloga, pero está bien. Ah, no, no es cierto, sí, sí es. Varias cosas, ¿no? O sea, no es que yo esté necesariamente en contra de la pornografía, digo, sí hay muchos temas atrás de la pornografía, hablando de la trata de blancas y el trato injusto a las mujeres y la paga de salarios bajos a las mujeres versus a los hombres, en eso no estoy nada de acuerdo. Lo que es importante, y sobre todo a los niños que son niños y niñas que son menores de 18 años, es este tema, ¿no? De poder informarles y poder hacer esta diferencia entre lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Y invitarlos a darse, o sea, invitarlos o platicarles o decirles que esto que están viendo no necesariamente es la realidad, ¿no? Que si bien están viendo estos cuerpos, los cuerpos no son así. Hay pornografía feminista y hay pornografía ética, hay que pues, googlearla y buscar. En el tema de cómo prevenir que los niños y las niñas la vean, honestamente no tengo una respuesta, o sea, hoy como está las redes sociales y la facilidad para, ¿cómo se llama? Para encontrar este tipo de contenido, pues está difícil, ¿no? Pero lo que sí es, si hay una curiosidad que está generando que el niño o la niña vaya y busque pornografía, pues entonces esa curiosidad poder llenarla desde casa. O sea, si tengo curiosidad con qué es el sexo, pero mis papás jamás hablan de eso, entonces voy a ir y lo voy a ir a googlear. Ajá, pero si previo a eso en mi casa hay información al respecto y me hablan sobre sexualidad y me hablan sobre los órganos sexuales pélvicos externos e internos y la diferencia eh, fisiológica entre el macho y la hembra y todas estas cosas, yo quisiera pensar que disminuiría la curiosidad por hacerlo, ¿no? Pero sí es importante que si ya se hace, hagamos este ejercicio de, pues sí, de decir, esto que estás viendo no es en la realidad así, está hecho por hombres y para hombres y solamente, o la mayoría de las veces el placer de los hombres el que está siendo aquí representado. También es importante otras partes del cuerpo, no solo la penetración es la única que te genera placer, es importante la comunicación y hablar acerca de la sexualidad como lo que es y no solo la penetración, que es la mayoría de lo que vemos en la pornografía y que también vemos representado mucho no sé si es la victimización, no creo que sea esta la palabra, pero como el hombre generando violencia hacia la mujer es muy común en la pornografía y muchas veces tiene que ver no como una realidad, sino una fantasía. Ajá, y entonces lo que vemos en la pornografía muchas veces es más una fantasía que lo que la gente le gusta hacer en realidad. No sé si me explico por ahí. Y no sé si contesté tu pregunta tal cual, pero lo intenté. Sí, muchas gracias. Bien, y no se requiere prohibir o negar, sino orientar. Estoy totalmente de acuerdo, Lore.
¿Hay alguna Yo otra puedo, pregunta? puedo hacer una pregunta en cuanto a lo que estás comentando sobre estas fantasías, bueno, que obviamente pues están en el porno, ¿no? Pero ¿qué tanto hay de realidad atrás de ellas? O sea, ¿será que realmente es una necesidad del hombre? Y cuando digo hombre, sí me refiero nada más a quien tiene cromosomas XY, ser así, usar esa fuerza, esa violencia, o sea, es una realidad fisiológica, digamos, una necesidad. Mm, Es que hay dos cosas. Una, en el reino de las fantasías, no todo lo que fantaseamos lo queremos en la realidad. Hay una investigadora de sexualidad que se llama Paulina Millán y que ha hecho varias investigaciones acerca de las fantasías sexuales hombres versus mujeres. Y sí tiene que ver mucho con estos roles y estereotipos de género, ¿no? Este tema de los hombres son violentos, ¿según quién? ¿No? O las mujeres son emocionales y a las mujeres solo les gusta lo romántico, según quién, ¿no? Entonces sí nos han criado, me choca esa palabra, pero no me acuerdo de la otra que utilizo generalmente, sí nos han nutrido, Educado, educado, gracias, investigado. educado con estos roles y estereotipos de género donde el hombre es rudo y violento y tiene que someter a la mujer. Y como te decía, en el reino de las fantasías no necesariamente tiene que ser así. Hay varios autores, entre ellos Esther Perel, tiene un libro muy interesante acerca de las parejas que se llama Mating in Captivity, como relacionándonos en cautiverio, se los recomiendo bastante y tiene un capítulo específicamente acerca de las fantasías, ¿no? Y habla de cómo en ocasiones el que se queda en la fantasía es lo que realmente nos gusta y nos llama la atención, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y puede ser que yo sea una mujer súper fuerte, independiente, soltera, empoderada y todas estas cosas, y que mis fantasías tengan que ver con su misión. Y no quiere necesariamente decir que quiero ser sometida por un hombre o que quiero ser sometida por el patriarcado, sino que a veces el descansar de todo lo que estoy haciendo en mi día a día, la fantasía me lo permite y la fantasía me permite relegarle el control a alguien más. Ajá. O viceversa, ¿no? En los hombres y en estas fantasías de poder y de someter a la mujer no necesariamente quiere decir que sean misóginos, pero puede tener más que ver con su entorno, con su relación particular. Entonces, contestando tu pregunta, uno, no necesariamente lo que fantaseamos es lo que queremos, y dos, no necesariamente nuestras fantasías tienen que ver con nuestro género, sino más bien con lo que nos han dicho que nos tiene que gustar por ser hombres o por ser mujeres. ¿Te contesté tu pregunta? Sí, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, creo que nos vamos. Sí, ¿Alguna Regina. última? La última pregunta, Regina. Yo soy muy preguntona. Entonces, mi pregunta es al respecto, nos decías, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que podría haber alguna plática de orientación. Y la verdad es que yo me pensaría también para nosotros como adultos. Creo que no nos enseñaron y participar al principio cuando dijiste a dónde va, pues no había expertos, ¿no? Aprendimos con los libros que realmente, digo, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos aprendimos en libros que nos manejan el tema desde el punto de vista muy fisiológico. O sea, prácticamente nuestra educación sexual, si es que la hubo, pues se basa en el tema fisiológico, anatómico, y no tanto en este sistema mucho más complejo que es emocional, afectivo, o sea, toda esta combinación. Entonces, bajo una perspectiva a lo mejor como de psicología positiva, a lo mejor consultar a un especialista, no necesariamente porque tengo un padecimiento, a lo mejor porque quiero desempeñarme de una mejor manera o entender un poco más mis procesos o esta dinámica que hay en pareja. ¿Cuál recomendación nos podrías dar a ese respecto? Totalmente, o sea, tengas o no una disfunción sexual, ve al terapeuta. O sea, creo que a todos nos beneficia este proceso, que para mí la terapia es el proceso de autoconocimiento, ya sea en el ámbito sexual o en el ámbito psicológico general. Tengo pacientes que llegan específicamente por una disfunción sexual y
y hablamos poco de la disfunción sexual, hablamos más de todo lo que está alrededor, ¿no? De mis relaciones, de mis ansiedades, de cómo crecí, de qué quiero, de hacia dónde voy, de dónde estoy, y por añadidura la disfunción sexual desaparece. Y hay pacientes que llegan por ansiedad o hay pacientes que llegan por depresión, obviamente no clínica, es decir, o sea, para que tomen medicamentos, y terminamos hablando de la sexualidad, porque la sexualidad nos atraviesa por todos lados como seres humanos, ¿no? Entonces, sí creo que es súper importante acudir a terapia y a terapia sexológica si pueden, mejor. Pues muchísimas gracias por esta conferencia, que pues sí, la verdad está muy interesante, nos da mucho que pensar. Yo creo que muchos de nuestros invitados el día de hoy que están conectados están aquí así como en shock pensando, van a surgir sus preguntas más tarde tal vez, y pues bueno, sería muy bueno como tú recomiendas, ¿no? Seguir por esta línea de buscar el apoyo siempre de profesionales que ahora sí que nos quiten realmente las dudas y para pues ir construyendo una cultura más fuerte, ¿no? Una cultura de más tolerancia y de más apertura hacia estos temas de la sexualidad que pues siempre han sido un tabú, ¿no? Ahorita afortunadamente pues parece que vamos cambiando, pero vamos cambiando así como pasito a pasito, Poco a poco. generación por generación. Entonces, bueno, tenemos aquí un comentario. Gracias por tan interesante plática. Ojalá se repita, de Laura Reboreda. Muchísimas gracias. Y Gracias. pues bueno, yo te agradezco mucho, maestra Aurea Razo. Espero que tengamos el gusto de repetir con algún otro tema más adelante. Agradezco mucho a la doctora Regina, que también pues nos acompañó hoy y me invitó a estar aquí con ustedes, y a todos los alumnos y profesores, investigadores que están aquí también invitados externos. También muchísimas gracias por haber venido. Y pues no me queda más que desearles que tengan una bonita tarde, felices fiestas, cuídense mucho, síganse cuidando a ustedes mismos y pues también a sus familias. Pues bueno, seguimos aquí recibiendo sus mensajes. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo año con más temas muy ¿Puedo hacer un interesantes. comercial muy Sí, rápido? Pues claro nada que sí, más, o sea, maestro. si gustan ir a terapia, también doy terapia en línea y estoy en Doctoralia como Aurea Razo, o sea, si gustan googlear mi nombre, Aurea Razo y Doctoralia y sexóloga, y ahí les va a aparecer con muchísimo gusto, ya sea presencial o en línea. Si les cae bien, pues seguramente nos va a ir bien en la terapia. Bueno, pues ahí lo tienen, ahí está la especialista dedicada a estos temas. Y pues bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos aquí el próximo año. Saludos. Adiós.